el estudio, les decíamos, con el ex senador del Partido Socialista, Camilo Escalona, con Mario Desbordes, ex ministro de Estado, ex diputado de Renovación Nacional. Y a propósito, vamos a estar hablando ya del giro del gobierno para efectos de decretar estado de excepción en la macrozona sur, en las provincias de Biobío, Arauco y también en la Araucanía. Pero antes queremos abordar también estos hechos que estábamos describiendo ahora, porque acá hay muchas cosas, ¿no?, que están en juego. El Instituto Nacional, por de pronto, fíjense ustedes que hace algunos días se hizo una barricada en un pasillo. Estaban en toma. Estaban en toma y fueron ellos mismos quienes denunciaron y dijeron se acaba la toma porque resulta que se generaron incendios, desmanes al interior, descontrolado absolutamente. Totalmente. De acuerdo al testimonio de ellos. Exactamente. Hoy tenían que volver a clase y la alcaldesa Iracy Hasler, alcaldesa de Santiago, dijo en una entrevista: siempre hemos condenado la violencia, pero resolverla no es tan sencillo como condenarla. Hay un ambiente país, como bien describía tanto Rodrigo como Gabriel, ¿no? Hay una tensión que tiene muchas causales. Lo del metro, sin duda, que genera también bastantes estresores, ¿no? Pero, a ver, Camilo, con usted no hemos hablado hace mucho tiempo, quiero partir por usted precisamente preguntándole qué es lo que más le preocupa respecto a lo que estamos viendo. Exactamente lo que usted acaba de describir, una situación de descontrol. El gobierno se instaló hace muy poco, realmente 2 meses es nada, y sin embargo pareciera que lleva mucho tiempo administrando el Estado, precisamente porque se produjo unas sucesivas manifestaciones, interrupciones del tránsito, las acciones de violencia extrema en la macrozona sur, los fenómenos de la emigración que pesan todavía en el país. O sea, a mí me preocupa que se está desarrollando una imagen de desgobierno. Y esa imagen de desgobierno yo creo que tiene algunos autores materiales conscientes que la tratan de producir intencionalmente. Pero espérese, ¿desgobierno desde el propio gobierno se está entregando esa imagen de desgobierno? Desde fuera del gobierno se está trabajando una imagen de desgobierno. ¿Quiénes? La extrema derecha y la extrema izquierda. ¿No? O sea, los extremos se encuentran como suele suceder. La interrupción de carreteras, por ejemplo, es una cosa caótica, ¿no? El país, por sus características, ¿verdad? Como dijeron los poetas, esta larga y angosta faja de tierra es también vulnerable geopolíticamente. Además, el hecho de que se estructuró el funcionamiento del sistema productivo sobre la base del transporte por carretera, ¿no? Una interrupción de media hora en una localidad cualquiera de un grupo pequeño de transportistas genera de inmediato un caos en la carretera. Se interrumpe el transporte, la producción. La CMPC y una pesquera habían dicho hace un par de semanas atrás que tenían que cerrar plantas porque no tenían combustible para poder seguir produciendo. O sea, se va generando una imagen. Esa imagen yo creo que le hace mucho daño al gobierno. Ya, pero el gobierno tiene una responsabilidad en aquello, ¿no? Y los jóvenes que están manifestando ahí, yo creo que ellos tienen que tener conciencia que están ayudando a una imagen que probablemente ellos no desean. Pero espérese. No creo que ellos deseen generar una imagen de desgobierno, pero esta situación... Bueno, no sabemos. No sabemos. Por eso, no sabemos porque, perdón, porque el otro día cuando se entrevistó al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, él dijo, nosotros no tenemos por qué hablar con el presidente Boric porque él no nos representa, no tenemos nada. O sea, como que en el fondo hay también en ese grupo etario hay un desligue total y absoluto de la autoridad. O sea, yo me preguntaría incluso si ese presidente tiene capacidad de control de su propio grupo, de lo que compañero, pasa ahí. Probablemente no. Por eso digo, yo pienso que ellos no tienen en mente el impacto que produce esa movilización. No es una movilización local, por mucho que sea dentro del Instituto Nacional o en una sala. Pero un ratito, pero cuando queman micros, no digo que ellos, que estamos viendo ahora, ¿usted diría que no tienen en mente lo que quieren generar con esa quema de una micro? En la imagen de desgobierno yo creo que hay sectores que operan desde fuera de los movimientos sociales. Es una imagen que se amplifica en el país, que golpea políticamente al gobierno. Yo veo claramente que hay sectores de extrema derecha y de extrema izquierda que tienen un diseño de debilitar al gobierno por la imagen de extender una imagen de desgobierno. ¿Tiene algún rol, perdón, en ese diseño? Estoy pensando básicamente en lo que usted ha definido como extrema izquierda, las declaraciones que ha hecho el alcalde Daniel Jadwe, las últimas declaraciones. No, las últimas no, al comienzo sí.
Yo creo que él está cuidando sus declaraciones ahora, porque inicialmente tuvieron un impacto negativo. Cuando él ya se adelantó a señalar que el gobierno iba a decepcionar a quienes le habían apoyado, en un claro apresuramiento, ¿no? Yo creo que fueron negativas, pero esas declaraciones no se han repetido. Ya, pero así por lo que menos, hay que ser justo. Pero le ha quitado el piso al gobierno toda vez que ha habido, ¿no es cierto?, una acción en que él define como represión por parte de carabineros, etcétera, ¿no? En las últimas semanas no. Al comienzo sí. Es que ha habido declaraciones en las últimas semanas, por la movilización de trabajadores subcontratados en ENAP. Planteó que cuando se desalojó a ese grupo de personas, básicamente lo que había hecho el Carabineros, por orden del gobierno, es básicamente restringir la libertad blancos. Y a los pobres trabajadores cuando a los camioneros se les daba... Se los trataba con guante blanco. Exacto. Yo creo que hay que tener cuidado con la crítica política para que esta sea para que sea justa, para que sea objetiva, ¿no? Y yo mismo, como usted me cita, hice declaraciones señalando que no me parecía afortunado que él se adelantara a señalar que el gobierno estaba generando decepción en quienes le habían aportado. Pero yo creo que él ha cuidado las últimas semanas sus dichos. Camilo, a propósito de las declaraciones que usted recién emite, ¿cuál es la responsabilidad del gobierno frente a esta sensación de desgobierno que se quiere generar, a su juicio? O sea, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad que es la de dirigir el Estado, ¿no? Y es una responsabilidad de primerísimo orden, la más importante que tiene. Si el Estado se paraliza, naturalmente que el gobierno se debilita. Y en consecuencia, yo creo que la decisión que se dio a conocer anoche da cuenta que el gobierno ha tomado una decisión política muy de fondo, ¿no? Que es tomar la iniciativa en aquellos puntos, en aquellos sectores, en aquellas decisiones que ya no podían esperar más. Vamos a entrar en eso, pero Mario, lo que queremos también preguntarle a usted, ¿usted coincide en esta imagen o en esta, digamos, tesis que plantea Camilo Escalona de que hay un sector que quiere generar un desgobierno, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda? Absolutamente, eso es así, la extrema... Póngase ahí el micrófono, Mario, por favor. Ahí está. Ambos extremos buscan hacer fracasar el proceso constituyente, ambos. Al margen de que uno vote apruebo o rechazo, tiene que haber una nueva constitución, pero hay dos extremos, uno que no quiere que no haya ningún cambio y otro que quiere echarlo todo abajo. Los jóvenes del Instituto Nacional pertenecen a grupos anarquistas. Ellos no les importa el plebiscito, no creo que vayan a votar, no les importa el gobierno. La alcaldesa antes fue muy comprensiva con ellos y le dio señales a estos cabros de que si ella ganaba, cambiaba la mano. Y por lo tanto me alegra de que ella ahora tenga una disposición distinta, que es la que corresponde a la autoridad que gobierna la comuna. Eso está bien, me parece bien, porque el discurso de ella antes era muy distinto. Ahora, en lo más macro, estos grupos anarquistas van a seguir operando en la región metropolitana fundamentalmente los días viernes, y en cuánta actividad pueden hacer, incendiando buses, etcétera. Ellos quieren echar abajo el sistema completo. Así ha sido el anarquista siempre, de 200 años atrás. Estos grupos están coordinados con grupos italianos, grupos griegos, grupos brasileños, catalanes. Pero perdone, ¿cómo están coordinados? Sí, tienen ¿De qué manera? Tienen coordinación, vienen los teólogos, los ideólogos de allá a capacitar a los nuestros. En el estallido incluso vinieron a actualizar el manual del Black Bloc. ¿En qué información se basa usted, Mario, para señalar lo siguiente? Abierta, se han hecho seminarios en Chile. ¿Ya? 3/4 partes de la información que se maneja en estas cosas son abiertas. Ellos tienen medios de comunicación, tienen diarios, tienen páginas web. Viene el ideólogo desde Italia y les hace un seminario aquí en Santiago. Vienen los catalanes y se reúnen. Pero si está abierta, ¿por qué no se han logrado detectar estos grupos que queman micros, que generan este tipo de situaciones? Es distinto la construcción del discurso anarquista de luego ver quién exactamente es el que va a quemar, quién es el que va a destruir. De los delitos, digamos. Claro, pero hay varios detenidos, Hay varios detenidos y que están siendo formalizados hace mucho rato. Mario, pero yo quiero ir a otra cosa. Sí, es que quería, perdón, muy breve, pero es para que usted profundice en eso que está diciendo recién, porque grupos anarquistas o grupos que buscan generar quiebra institucionales han habido siempre y van a seguir existiendo, pero son muy reducidos y las democracias modernas saben ubicarlos y tenerlos a merced, control. Y ocurre en todas partes del mundo. La pregunta es, ya que menciona el estallido social, ¿abrimos una puerta allí a estos grupos para que crecieran o no? En el entendido, entiendo la crítica de su sector, no todos fueron con fuerza contra los violentistas, en fin. ¿Algo pasó allí que crecieron o no? No, nosotros tenemos de los grupos anarquistas más grandes del mundo.
Italia, Grecia, Cataluña dentro de España, Chile. En Sudamérica, Brasil más abajo que nosotros, luego México. En tamaño, en organización, en recursos. Los que han puesto bombas se libran en Chile por tecnicismos legales y va y pone bomba en España, ¿no es cierto? Esos grupos anarquistas que están muy bien organizados en términos de tamaño, de proporción a la población, en Chile son gigantes. Entonces, mucha gente, son cientos de personas que participan de estos grupos y que realizan acciones, incluso son distintos grupos que ni son anarquistas, pero tienen ciertos niveles de Ya, pero esa es la coordinación. extrema izquierda. ¿Qué pasa con la extrema Es que derecha, ni como siquiera dice son de Camilo Escalona? izquierda, Bueno, también diría, no son de pero está izquierda. más a la izquierda que a la derecha, convengamos. Sí, por supuesto. Mira, hay otro factor que es súper complejo. Hoy día hay una oposición de derecha, hay una oposición en la izquierda, ¿no es cierto?, tipo Pamela Giles, que hace oposición política desde el Congreso, pero así como se habló en algún minuto del gabinete en las sombras, hay una oposición en las sombras, que es el Partido Comunista. El Partido Comunista lo que está haciendo es tironear al gobierno hacia Gabriel Boric de primera vuelta. En la segunda vuelta se incorpora el Partido Socialista, se incorporan fuerzas democráticas que no eran parte de la coalición El PPD. del partido del presidente Boric, ¿no es cierto? Y por supuesto el presidente Boric de segunda vuelta es muy distinto del candidato de primera vuelta. ¿Qué está haciendo Daniel Jadue? Le está hablando a ese electorado que se está sintiendo huérfano de el discurso de primera vuelta, que votó por él por lo que planteó en la primaria, ¿no es cierto? Donde el discurso cambió en 180 grados en muchas cosas. Y ese electorado hoy día se siente huérfano. Ese electorado dice, bueno, ¿quién gobierna hoy día? El Partido Socialista, el PPD, se acercaron a la exconcertación, que a mí me parece una buena cosa, ¿no es cierto? Pero para ellos es algo negativo. Y lo que está haciendo Daniel Jadue, por supuesto, es hablarle a su gente, decirle, mire, hay todavía alguien que soy yo, Daniel Jadue, que está levantando las banderas que nos llevaron, ¿no es cierto?, a impulsar este proyecto que pasó a segunda vuelta. Y por lo tanto, en algún minuto, esta tensión entre el Partido Comunista y el gobierno, ¿por qué no se aprueba la ley que propone el gobierno de estado de excepción intermedio? La bloqueó el Partido Comunista. Pero también sector del Frente Amplio. Sí, está bien. Bien, Lo ya que pasa estamos hablando de eso entonces, Mario, permítame, porque aquí hubo un giro completo del gobierno. El gobierno está empujado por las circunstancias gravísimas que han ocurrido en la macrozona sur. El gobierno tiene que ser gobierno y además el mismo presidente se expone a una acusación constitucional si es que no toma las herramientas del Estado para dar seguridad y aplicar el Estado de Derecho. Por lo tanto, acá no hubo acuerdo efectivamente entre sus partidos, digamos, hablando derechamente, Partido Comunista, como dice usted, parte del Frente Amplio, para ir en este famoso estado intermedio. Se decreta estado de excepción. ¿Cómo evalúa usted finalmente ese giro? Que va a tener un costo político para el gobierno, ¿no? Yo lo evalúo como un hecho inevitable. Es bien simple. Pero es algo bueno. Es inevitable. ¿Realismo Mira. sin renuncia o con renuncia? Cada uno jugará si es bueno o malo, pero lo que importa yo creo que es inevitable. Camilo, Porque veamos la declaración de anoche de la ministra del Interior, Isquia Siches, y pasamos también a comentar justamente las bajadas que tiene esta determinación. Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país. Estos conflictos hacen más difícil la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando condiciones de pobreza e inequidad. Es por esto que hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales que amenazan la convivencia de la región de Biobío y la Araucanía, como el narcotráfico y el robo, de manera que den garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata. Adicionalmente, hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia para el resguardo de las rutas de la provincia de Arauco y Biobío en la región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Bien, pues aquí tenemos entonces las declaraciones de la ministra del Interior. Recordemos que está
flanqueada por ministros y también por integrantes de partidos, presidentes de partidos. Detrás de ella estaba el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, quien anterior a esto había dicho: no es el momento para que los militares vuelvan al territorio mapuche. Usted que conoce, Camilo Escalona, cómo opera estos comités políticos, las tensiones que hay entre unos y otros, ¿no? ¿Cómo cree usted que se terminó fraguando esta decisión? Es que fraguando da la sensación como que... Determinando. Determinando, cambiemos el verbo. Sí. La decisión se determina por el requerimiento que usted misma señaló. El gobierno es responsable del orden público y del funcionamiento del país. Y cuando en una noche, o en una mañana incluso, porque fue entre las 5 de la mañana hasta las 12 del día, o sea, incluso a plena luz del día, un grupo de personas quema 36 camiones y maquinaria agrícola en la comuna de Los Álamos, en la provincia de Arauco, ¿no? En un territorio de 10 kilómetros cuadrados, ¿no? En que la gente ve pasar a los encapuchados que van con los bidones a quemar de uno a otro lado y no hay capacidad de respuesta del Estado. Cuando se produce un deterioro de tal manera de la seguridad pública, el gobierno no tiene ninguna otra alternativa sino que determinar el estado de excepción. ¿Qué otra medida puede tomar el gobierno? Ya, pero es que sí, ¿qué otra medida puede tomar el gobierno? Si el tema es otro, Camilo, y no sé si Mario comparte las críticas que se hicieron con respecto a esto, que tiene que ver con que dijeron, no dio resultado. Este tipo de operativos no han dado resultado en la historia porque vamos a seguir con algo que ha fallado. Y hoy día dicen, bueno, es lo que tenemos que hacer. Entonces, al final es como que esa es la crítica que se genera, ¿no? Antes de seguir conversando de este tema, nos vamos con información de último minuto. Nos vamos a Hualpén, nos vamos con Dayan Salazar, porque algo está ocurriendo a esta hora. Dayan. Así es, ¿cómo están, Mirna, Ángeles, allá por el estudio? Nosotros estamos acá en la comuna de Hualpén, en la región del Biobío, donde por día número 17 consecutivo, los trabajadores subcontratados de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, se están manifestando. Partieron a las 6:30 de la mañana, más o menos, acá en la costanera, ¿verdad? Más de 500 trabajadores, y ahora estamos afuera de lo que es la ENAP, con personal de carabineros, ¿verdad? Y los trabajadores. Estamos también con el presidente de Frena Trasub, de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados, para conversar con él respecto de esta situación que se vive en momentos sumamente álgidos en este momento acá en Hualpén, porque está la policía, por supuesto, resguardando el lugar. También, obviamente, personal de fuerzas especiales. Se acercó también el mayor de carabineros acá a hablar con el presidente de Frena Trasub para preguntarle justamente qué es lo que iban a hacer y si iban a despejar acá lo que es la ruta y el camino. Una de las salidas de las 4 que tiene la Empresa Nacional del Petróleo, y yo me encuentro acá fuera del lugar junto con don Víctor. Le voy a pasar acá el retorno para que pueda escuchar también lo que ustedes tengan que preguntar allá en el estudio. Día número 17 de esta marcha, de esta forma de poder pedir, ¿verdad?, igualdad de condiciones para los trabajadores subcontratados de ENAP. Don Víctor, cuéntame un poquitito, ¿verdad? Víctor Sepúlveda, presidente de Frena Trasub, ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Cómo van a terminar con esto? Porque el mayor de carabineros se acaba de acercar a usted también para preguntarle en definitiva qué es lo que van a hacer. ¿Quieren despejar el camino? Vemos también que hay personal de fuerzas especiales para poder desalojar, y ya pasó la semana pasada el desalojo, el día jueves, si no me equivoco, donde terminó con 11 personas detenidas que ya están en libertad. Sin embargo, tuvieron que pasar por esa situación y obviamente hay que evitar una situación similar hoy día. Bueno, primero saludar a la gente que está en el estudio y que me disculpen por la ropa. No soy delincuente ni anarquista como se pudiera pensar, es el tema del frío. 17 días de huelga en que los trabajadores de la subcontratación de ENAP están pidiendo no igualdades, sino que acortar la brecha salarial que nos diferencia a los trabajadores de planta. El trabajo que realizan los trabajadores de la subcontratación es tan importante como la que realicen ellos. La ENAP durante muchos años ha tomado una política de precarizar los contratos dentro de la ENAP, lo que ha significado que los trabajadores se vean impactados en sus sueldos y en sus beneficios. Esta es la huelga de trabajadores y eso es lo que busca. Hoy día nos hemos manifestado en la calle, al igual que ayer, desde las 6 de la mañana, para hacerle sentir también a la comunidad de que nosotros somos importantes dentro de la ENAP. La gente aquí en la comunidad cree que todos los que trabajan en ENAP ganan mucho dinero.
Esa es la mirada que tiene la población de aquí de Concepción y de Hualpén. Es una marcha pacífica, no han habido detenidos por lo menos en esta jornada. Cuando se hizo el desalojo el día miércoles sí hubieron detenidos, nos trataron como verdaderos delincuentes. Les dijimos nosotros a las fuerzas especiales y a la ENAP que nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores dignos y somos trabajadores pacíficos. Aquí estamos nuevamente hoy día desde las 6:30 de la mañana, esperando que la ENAP definitivamente se siente a conversar con la Dirección del Trabajo y con nosotros. La semana pasada tuvimos una ronda de conversaciones con las empresas contratistas auspiciadas por ENAP, organizadas por ENAP, pero ENAP no se presentó a las mesas de trabajo, se ausentó absolutamente, por lo tanto esas mesas fracasaron. En este minuto no hay diálogo, no hay acuerdo tampoco, no hay una reunión agendada para poder conversar. Todas las personas, obviamente las autoridades también, recordemos que fue la misma delegada presidencial, Daniela Dresner, quien envió personal de Carabineros la semana pasada lo que es el desalojo que terminó con estos 11 detenidos, y ahora si podemos ver el ambiente prácticamente es el mismo, ya que hay policía, ¿verdad? Afuera de la ENAP hay trabajadores acá, más de 550, si no me equivoco, como me decía Víctor Sepúlveda, el presidente de Frena Trasud, y la policía está lista y dispuesta también para efectuar lo que es nuevamente, al parecer, un desalojo. Bien, ¿qué le parece, Camilo, lo que estamos viendo? A mí me duele mucho lo que está pasando. Yo creo que tenemos un presidente joven, una generación joven dirigiendo el país, y ellos merecen una oportunidad mejor que la que se le está dando. Un presidente que ha estado, según usted, más ausente que presente, ausente. No le hago esa ¿Cómo lo evalúa? No le hago esa crítica tan descalificadora como suena la pregunta. Anoche, porque el presidente, permítame abordar lo que me está preguntando. El presidente, el jefe de Estado, no puede estar en todas las situaciones que se presentan de la marcha del país a diario, ¿no? Él tiene que dirigir, tiene que orientar. Y claro, eso da para opiniones, naturalmente. Pero 2 meses es nada en tiempo. Entonces, yo entiendo a esos trabajadores de sus contratistas, porque no solamente las empresas privadas, sino que también las empresas públicas, como ENAP, han abusado de la subcontratación. Entonces, el ingreso de un trabajador que es de planta respecto de un trabajador subcontratado es una fuerte diferencia. Y las empresas públicas tienen que resolver ese problema, lo tienen que resolver. O sea, no es solo la actitud del presidente del sindicato que está en la calle. Yo creo que también la actitud de los tecnócratas que dirigen las empresas públicas, que le ayudan al presidente a resolver los problemas. Ya, pero espérese o sea, aquí lo que se está generando es una situación muy delicada, ¿no? Que la gente que tiene que resolver las situaciones se lava las manos y los problemas no se resuelven. ¿Quiénes ahí tienen que resolver, diría usted? Bueno, de partida los ministros y los responsables, ¿no? Hay una escala en el Estado. Hay ministros que tienen que tomar decisiones, hay delegadas presidenciales que tienen que tomar decisiones, están los gerentes generales y los directores de las empresas públicas. Es decir, por favor, lo que yo le digo a los funcionarios del gobierno que han asumido, ¿no? Hagámosle fácil la tarea al presidente, porque lo que está ocurriendo es que este conjunto de situaciones, algunas de intencional desgobierno, algunas intencionadas con el objeto de dañar al gobierno, y otras claramente de situaciones pendientes de hace muchos años, no solo del gobierno anterior, sino que del anterior y del anterior, ¿verdad? De menoscabo de los trabajadores subcontratados, ese conjunto de situaciones hay que enfrentarla y resolverla. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que escuchar, hay que cambiar la actitud. La gente parece que llegó aquí a sentarse en los escritorios y no resuelve nada. Hagámosle, por favor, la tarea que el presidente encomendó, que es enfrentar y resolver los problemas. Ya, pero ahí le quiero preguntar a usted, Mario Desbordes, porque si los trabajadores, con toda la legitimidad de sus demandas, se toman una infraestructura estratégica, ¿no? Crítica, podríamos decir, también es esperable o no que el gobierno, que dijo diálogo, tenga que tomar decisiones, como lo decía muy bien el dirigente. La delegada presidencial decide que hay que desalojar esto. Entonces, ahí hay una tensión muy compleja. Como dice Camilo Escalona, son 2 meses, pero ¿qué espera usted del gobierno y qué espera usted del presidente? O sea, yo espero que los primeros 2 meses haya designado el presidente del directorio, que es el que dirige. En el caso de ENAP, el gobierno no se ha instalado. Y yo comparto con Camilo, no podemos culpar al presidente que lleva meses todas las cosas. Me han sacado la mugre porque digo yo que la delincuencia no la podemos responsabilizar al gobierno si ya recién llegó. Pero en este caso, presidente Boric, instálese,
que su gobierno funcione. Hay un presidente interino, que es una persona de carrera. Ese señor no tiene la facultad de tomar esta decisión. El directorio está a medias también. Entonces lo que tiene que hacer el gobierno es instalarse. Todavía no hay presidente de ENAP, a 2 meses de asumir el gobierno, y hay gente muy calificada, partidaria del gobierno, que podría estar entonces ahora encabezando esta negociación. La delegada presidencial le toca de la puerta para afuera. 1. Segundo, es evidente que no se pueden permitir este tipo de manifestaciones, pero también lo dijimos hace 2 semanas que me invitaron al programa. Esto y comparto 100% lo que dice Camilo, esto de aprovecharse de la externalización de servicios, que es una medida que se usa para que tú te dediques a tu giro, a lo propio, y externalizas para que otro haga trabajos que no son los propios del giro. Pero no es una medida que uno debería tomar para bajar costos y precarizar por la vía de la externalización. Entonces, que lo haga una empresa estatal, que una empresa que además es monopólica. Si aquí nadie más puede hacer refinamiento de petróleo en este país, porque solo lo puede hacer ENAP. Eso es una de las razones por las que tenemos petróleo alto, una de las muchas razones. Entonces, primero, presidente, nombre presidente del directorio mañana mismo, mandátelo a llegar a acuerdo con los trabajadores, porque obviamente el actual presidente, que no es titular, no puede llegar y tomar estas decisiones. Hay una ministra de Minería, la que yo conocí como diputada, la señora Marcela Hernando, muy capaz, trabajó en la Comisión de Minería mucho tiempo, probablemente ella pudiera también hacerse cargo de esto. Ha pasado algo complejo en el gobierno estos 2 meses, y el presidente va a tener que corregirlo. Él está asumiendo demasiados roles. Él, por ejemplo, se entiende directo con los parlamentarios, llama a este, llama al otro, de gobierno, de oposición, y eso debilita a los ministros. Le hace un flaco favor a Giorgio Jackson, ministros express, cuando él se está reuniendo con las bancadas, cuando está conversando por teléfono directo con los... Eso mismo hacía Piñera. Y a los presidentes de partido, que era yo, y a las bancadas, nos dejaba muy mal. Entonces, presidente, empodere más a sus ministros. Tiene una ministra de Minería que lleva años en la Comisión de Minería, una ministra que fue diputada de Antofagasta, conoce el tema. Y por último, las empresas estatales tienen que dar el ejemplo. No pueden ser en las empresas estatales uno más de los que usan la externalización para tener trabajadores de primera y segunda categoría. Eso, si no lo hacen, si no lo respetan, ¿no es cierto?, este criterio de que es solo para no hacer la pega, que no es mi giro, ¿qué le podemos pedir al empresario privado grandote que está haciendo lo mismo todos los días y que tiene el multiroot? Si aquí es muy similar, con la diferencia que la empresa que externalizada, ¿cierto?, no es de los mismos dueños, pero no puede pasar eso en ENAP. Y creo que también da para darse una vuelta al tema del monopolio del refinado. Es un tema mucho mayor, de fome quizás, pero que haya una pura empresa que tiene el monopolio de refinar, pasa esto. No hay alternativa y te puede parar el país entero y, bueno, con las consecuencias que... Ojo con el metro, que ya veíamos lo que pasó hoy día, y los reclamos del sindicato también tienen que ver un poco con eso, con ciertos servicios que se han externalizado y que están generando más problemas o hay menos fiscalización. Mira, les quiero presentar una declaración de otra ministra, porque ya que hemos hablado justamente, o usted, Mario, planteaba justamente lo que significa el hecho de que los presidentes muchas veces, porque no se le criticaba esto a Gabriel Boric solamente, no respaldan, dejándolos hacer su pega a los ministros. Bueno, aquí tenemos una que parece que con una declaración miró hacia atrás, dicen algunos. Es Janet Vega, ministra de Desarrollo Social, dice lo siguiente: existen los presos políticos sin duda, los chicos que están en prisión preventiva desde el estallido, algunos 2 años, si no son presos políticos, ¿qué son? Bueno, la ministra después, 2 horas después de esta declaración, cerca de la 1 de la mañana, a través de un tuit, básicamente dijo que lo que dijo no era lo que dijo, sino más bien que pensaba otra cosa y que se equivocó. Pero con respecto al concepto presos políticos, Camilo, Mario, al parecer tenemos un problema, no sé a esta altura, de identidad del sector que nos gobierna, Camilo. ¿A qué se refiere con entidad? Porque hemos escuchado este tema de los presos políticos una y otra vez. Sí. Bueno, tenemos la declaración. Ahí está el tuit. Ahí está el tuit. Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar malentendido. Acá, claro, en el fondo, no cabe hoy hablar de presos políticos. No cabe, pero lo hemos escuchado. Pasó con la ministra del Interior al principio de este gobierno. El tema presos políticos, no sé si viene particularmente por el hecho del estallido social o es más amplio esto, porque se mezcla con el tema pueblos originarios. Hay un problema, insisto, de identidad de un sector que puja hacia un lado para que existan presos políticos en Chile, otro que dice que no. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo que la ministra se retractó de lo que dijo.
Punto. Es muy simple. No hay un Sí, problema en es este súper- gobierno con respecto es al súper- concepto. Es súper categórica su frase. Dice, no cabe hoy hablar de presos políticos. Ya, pero ¿se Eso acuerda significa- la ministra de Justicia, Camilo? Y También. también se retractó. Ya, po, Es que pero ese es el punto. Es que ese es el punto. Sí, se sí, no, retractan no. porque no les conviene, porque después alguien les dice, oye, no, porque es mucha responsabilidad para el gobierno, o se retractan porque de verdad están erradas en el concepto cuando lo emplean y no necesariamente lo que quieren decir. Porque no me va a decir usted que no entiende el concepto de presos políticos o presos de conciencia. Mire, yo no descalifico a las personas como insinúa su pregunta, pero No descalifico a nadie, es la posición del gobierno. La posición del gobierno es que no cabe hablar de presos políticos. Esa es la posición del gobierno. Y cuando un ministro de Estado se sale de esa posición, tiene que corregir como ha hecho la ministra Vega. A ver, pero espéreme, Mario ¿Ya? Desbordes, vamos con, porque Francesco, tenemos más declaraciones de la ministra Janet Vega de hoy, Sí. aparecen hoy en la revista Ya. A ver, la revista Ya, para decirlo bien claro, hace entrevistas Ahí con está. 3-4 semanas de antelación. Entonces, estas declaraciones se hicieron antes del programa, naturalmente, Tolerancia Cero. Y aquí están... No, y antes de la decisión del gobierno de ayer, pues, decretar finalmente de estado de excepción de estado de emergencia. excepción. En la macrozona sur. Revisamos lo que dijo la ministra. Ahí está. El estado le preguntan, ¿no cree en el estado de excepción? Dice, el estado de excepción, ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y por otro lado el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes. Yo creo que no es la solución para el Gualmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes. Creo que la pregunta es otra. ¿Cómo proteger los territorios de manera que no haya violencia? Es importante asegurar que cosas ocurran, como por ejemplo talar ahí, dice algunos, no sé. Algunos lugares donde es muy frondoso para que se pueda visualizar los lados o cuidar las carreteras principales y las más Bueno, pero conflictivas. decía- También proteger las faenas porque no necesariamente las empresas quieren ir a trabajar en aquellos lugares que se sienten poco seguros. Ya, Son aquí hay una declaraciones muy definición. desafortunadas, son muy desafortunadas porque está improvisando sobre algo que su propia declaración está indicando claramente que no sabe, que no conoce, está improvisando una respuesta. Ya, pero eso es muy significa que- desafortunado, ya, no pero corresponde ya, pero a una la ministra- responsabilidad de una persona que es ministro o ministra de Estado. Pero sobre todo porque Janet Vega no es una política que aparece de la noche a la mañana, la sacaron del famoso sombrero del mago. Ella tiene una tremenda experiencia política, uno tendría a pensar, ha tenido cargos internacionales, tiene una trayectoria bien importante. No, ¿Cómo lo se que- explica? Lo que está demostrando Eso. es que el problema de cometer errores en política lo pueden hacer políticos jóvenes y políticos antiguos. Ya. Esto está demostrando que la habilidad política no es un tema generacional. Una persona con una antigüedad política puede cometer esas declaraciones tan Pero es desafortunadas. que son dos, pues. Puede también una Claro. persona joven tener declaraciones desafortunadas. Claro. Lo que está indicando en consecuencia es que el tema de la conducción política, el tema de la conducción del Estado es complejo. Requiere concentrarse exclusivamente en él. Requiere evitar improvisar. Requiere un intercambio de opiniones de manera que la conducción colectiva que le corresponde al gobierno, porque aquí hemos hablado como de 2 o 3 carteras al mismo tiempo, que arriba de esas 2 o 3 carteras está el presidente, que es el que tiene que dirigir ese conjunto de desafíos, ¿no? Requiere un cierto periodo de tiempo para que se pueda ensamblar y desarrollar los criterios en conjunto, como por ejemplo, el presidente de la República ha instruido a su gabinete que no hay presos políticos en Chile porque no son presos políticos por ideas, sino que son delitos tan atroces, ¿no?, como el asesinato del matrimonio Luxinger, por ejemplo. Eso no corresponde de ninguna manera a ser definido como un caso de preso político, porque hay un crimen de por medio, hay la muerte de personas, vidas humanas preciosas se perdieron, y en consecuencia esas personas están encarceladas por ese delito, no por sus ideas. Por eso que el gobierno tomó una definición, tomó un camino. Y lo que corresponde en consecuencia que quienes representan a ese gobierno se ciñan, O sea, ya no hay margen. por ese camino. Ya, pero entonces, Mario, ya no habría más margen para que otra ministra o ministro salga con una opinión personal, porque uno tendería a pensar que esta es una opinión más personal que la opinión del gobierno, ¿o no? Pareciera. Mire, varias cosas. Creo que la mitad del gabinete cree que hay presos políticos en su corazón. Eso no hay duda. El presidente Boris lo pensaba, el de la primera vuelta. El de la segunda no. Ahí están algunos de los giros en 180 grados, que son buenos giros, ¿eh? Yo lo valoro, me alegra que él ya no hable más de presos políticos, porque lo hacía, la ministra vocera también lo hacía. Bueno, hoy día no lo hace. Cuando uno entra a un gobierno, cuando entra a ser ministro, tiene que asumir varias reglas. La primera regla es que uno tiene que asumir la línea política del gobierno.
ya no tiene línea política propia. Segundo, que uno tiene que hablar de los temas de su cartera, nada más que de su cartera. Cuando uno ve a una ministra de Bienes Nacionales tuiteando contra el carabinero, que después resultó que era la víctima y no el victimario, por ejemplo. Cuando uno ve que la ministra se empieza a meter, la ministra de Desarrollo Social, se empieza a meter en temas que son de interior, porque ella tiene a cargo CONADI. Ella tiene que preocuparse de los temas sociales vinculados al tema indígena, pero no tiene, su opinión no debería, ¿cierto?, permear o meterse en el aspecto de seguridad, que es el que le corresponde a la ministra del Interior. Entonces, cumplan las dos reglas, o sea, ciñanse a eso y luego, además antes que me critiquen, por supuesto uno podrá reivindicar algo de lo que hizo antes. A mí Piñera se enojaba conmigo porque yo reivindicaba el 10% siendo ministro de Defensa, pero claro, si eso era mi historia, con eso llegué yo y eso yo no cambié de la opinión. Pero luego, el tema de los presos políticos. El presidente tiene hoy día un zapato chino, porque no tiene los votos en el Senado, producto de que incluso de su propia coalición le han dicho no, yo no le voy a aprobar este indulto. Y enhorabuena, el gobierno no debe seguir hablando de presos políticos, ni tampoco de indultar gente, porque al indultar gente tú estás dando una señal de que no son delincuentes comunes. Entonces, ¿cómo salimos de este brete? Presidente, manda una ley express. Yo, de verdad, hay 15 diputados de oposición que están dispuestos a firmársela. Lo hemos conversado con un grupo que estamos trabajando temas transversales, para que usted firme un proyecto que de manera excepcional, y solo porque ocurrió en el estallido, se aceleren los procesos y le diga a la Fiscalía, al Ministerio Público, señores, llevan 2 años investigando, se terminó. Acusa o absuelve. Mañana mismo. Hágalo ahora. Esa es la única salida que le va quedando. Si seguir dilatando el proyecto de indulto va a seguir generando esta discusión de que si hay o no hay presos políticos. Una precisión quiero hacer, ¿eh? ¿Ya? Porque yo creo que es un error serio que comete la ministra, porque ella asocia el estado de excepción a muertes, etc. Claro, es delicado. Lo que yo quiero decir es que hay víctimas mapuches. Camilo Catrillanca fue asesinado sin estado de excepción. No había estado de excepción. ¿No? Hace poco se corrigió una sentencia que afecta a un carabinero en retiro por la muerte de otro comunero mapuche. Tampoco ese es el estado de excepción. ¿No? Es decir, me parece a mí que en temas tan delicados como este, ¿no?, hay que ser sumamente preciso. ¿No? El estado de excepción, en este caso, es una decisión del gobierno frente a un completo descontrol de la violencia en la macrozona sur, frente a acciones extremas que ponen en peligro precisamente la vida de la familia y de las personas. No es un afán represivo como se desprende del juicio inicial. ¿Usted coincide con Arriagada, con el ex, integrante de la democracia cristiana? O sea, ¿Genaro? La democracia cristiana, quiero decir, Genaro Arriagada, que aquí en la macrozona sur lo que hay ya es una acción de guerrilla, finalmente? Yo no denominaría así la situación. Yo creo que eso es sumamente riesgoso denominarla de esa forma. ¿Por qué? Y me parece a mí que un político experimentado como Arriagada, aquí, mire, he validado mi tesis al tiro. Dígame. No, la razón no está en la gente porque tiene más años o por menos años. ¿No? Un político de tanta trayectoria como Arriagada no debiese arriesgar un juicio como ese, porque es sumamente peligroso. Porque eso traslada a Chile a otro estado. El que una persona empiece a decir que hay una guerra de guerrillas significa ya generar otro tipo de estado en Chile, generar otra situación. Estamos en otro diagnóstico completamente diferente. Pero a lo mejor no estamos errados en el diagnóstico, Camilo, se lo pregunto porque... Yo creo que no hay guerra de guerrillas. Ya, yo creo que no. No hay guerrilla, ya, pero es que yo delante le planteé justo, nos tuvimos que ir permítame precisarlo. Por favor. Una guerra de guerrillas significa formaciones armadas que están en operación activa y que controlan una parte del territorio para poder tener una base desde la cual realizar esas acciones de guerrillas que son formaciones armadas. Eso no existe en Chile. Yo voy a disentir ahí frontalmente con Camilo. Si son 400 más menos personas que pertenecen a 4 organizaciones distintas, que además declaran públicamente, como lo hizo Yaitul, que se supone que era la menos violenta de las organizaciones. El gobierno le tira la mano y Yaitul le contesta de vuelta: señores, yo reivindico la vía violenta. Eso es otra cosa. La guerra de guerrillas significa que hay grupos armados, lo están. Son 400 y están armados hasta los dientes. Muere uno de los comuneros, ¿cierto?, del grupo de Yaitul, y vemos a una persona con el mismo poncho de Yaitul, dicho sea de paso, en una guardia de honor al lado del féretro con fusiles de M16. Eso no son nada más para ir a cazar patos.
Eso no es una escopeta que yo podría usar, ¿no es cierto?, para ir el fin de semana a casa deportiva. Eso es un arma de guerra que usan los ejércitos. Bueno, ¿hay grupos armados? Sí. ¿Con armas de guerra? Sí. ¿Están organizados? Sí. ¿Están entrenados? Sí. ¿Realizan acciones violentas? Sí. O sea, ¿y acciones militares también de guerrilla? Son acciones militares. Pero no controlan el territorio. No, pero es que le estoy preguntando a Mario. ¿Cuál define la diferencia entre una acción de guerrilla o no? En que se realizan acciones violentas que golpean y retroceden inmediatamente porque no tienen la capacidad para enfrentar de frente, ¿no es cierto?, a la agresión armada del Estado. Eso es la guerrilla y aquí, por lo tanto, se cumplen todos los requisitos para hablar de guerrilla. En eso Genaro técnicamente tiene toda la razón. Pero Camilo, usted dice que no, y usted dice que no controlan el territorio, pero tampoco se puede acceder de manera libre en algunos sectores. ¿Eso no es controlar? Por ejemplo, Temucuicui, lo que pasó con la ministra del Interior, y que así. La ministra accedió a Temucuicui. Lo que pasa es que ella no fue capaz de prever que desde un bosque cercano iban a haber personas que te dispararan al aire, colocando en riesgo la seguridad del grupo. ¿No? Eso no es controlar el territorio. No, porque en un bosque cualquier es un bosque. Chile no está todavía, Chile no es un país militarizado, no hay un despliegue de la Fuerza Armada en la zona. Un grupo de personas puede disparar desde un bosque. Lo que precisamente el error que comete la ministra es ir generar un hecho en que se genere esa imagen. ¿Verdad? Entonces yo en esto quiero reafirmar lo que he señalado, porque en esto hay que hacerse responsable de los dichos de uno. Son materias muy delicadas. Yo sostengo que esas acciones, primero, cualquiera puede hacer declaraciones como las que quiera, ¿no? No creo que por una declaración uno pueda decir hay una guerra de guerrilla, ¿no? Pero en segundo lugar, no hay la configuración de un escenario de guerra de guerrilla en la macrozona sur. Si uno no puede entrar a un territorio, eso, si no es tener el control de ese territorio, Carabineros circula por todo ese territorio. ¿Usted ha estado allá? Yo he estado. Ya. Yo por la elección interna del Partido Socialista fui a la provincia de Arauco donde fui diputado. Sí, no se pudo censar, entonces así como que uno pueda entrar libremente tampoco, no se puede entrar a censar. Controlar un territorio es el objetivo de la guerrilla. Cuando tú constituyes una guerrilla para controlar, para sacar una parte del territorio de México, Chiapas, ¿cierto?, y que sea independiente, pero no es requisito, en lo que yo he leído, digamos, los autores que yo manejo, el que ya controles el territorio, buscas controlar. Pero dicho sea de paso, y te saco de Temucuicui, que donde sí hay control territorial y sí hay grupos armados, ahí hay narcotráfico y hay un montón de cosas por el estilo. El fiscal de la zona esta semana fue muy categórico. Cañete, hasta que se decreta el anterior estado de excepción, había controles vehiculares hechos por estos grupos armados, que luciendo las armas en plenas rutas pavimentadas, si no eran los caminos interiores, ellos decidían quién entraba, quién salía, quién se movía. Entonces, pero eso perdona, Mario, que te diga, Camilo, pero eso para mí es una conducta inexplicable de Carabineros de Chile, porque yo estaba en Cañete. No, en Cañete hay centenares de carabineros de fuerzas especiales, ¿no? De que a 2 kilómetros de Cañete, donde hay cerca de 500 carabineros, hay un grupo que tiene control de una carretera, perdóname, es que la fuerza policial no actuó simplemente. O sea, yo de verdad creo que aquí se está pasando de un plano a otro. Por supuesto, hay que meterse en el fondo. No, yo creo que el gobierno también tiene que exigir de la policía el cumplimiento de su deber. Porque aquí en muchos casos no se ha cumplido el deber de la policía. Seamos claros en eso también. ¿Puede cumplirlo? Si esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y por qué? Si es que yo respondería que no. Y el estado de excepción que se está decretando ahora, que es una vuelta más en 180 grados del gobierno, bien me parece. Bueno, la quema de la casa, perdón, cortito nomás, la quema de la casa de la familia suiza, ¿no es cierto? Tenía custodia policial, sin embargo, le quemaron la casa igual, lo que hace pensar también que a veces Carabineros también no da abasto. Tal como lo anunciábamos, Ángeles, esta es una nueva sección. Vamos a dar tribuna al testimonio muy doloroso de 2 hermanos que buscan desesperadamente a su madre desde hace varios meses. Ella sufre de Alzheimer desde hace más de una década y fue internada por otros hermanos en un recinto de reposo, un hogar de ancianos de Puente Alto, que funcionaba en forma irregular. Esta historia tiene 2 partes. En la primera vamos a revelar la situación, la búsqueda de estos hermanos que no la encuentran en este primer lugar. En una segunda parte vamos a conocer un relato más estremecedor que revela cómo esta madre se convirtió en una especie de trofeo de guerra en una disputa familiar. Veamos el siguiente informe de Juan Carlos Barraza. Mi nombre es Clara Pérez. Contacté a Tu Día Te Escucha para denunciar al hogar que está internada mi mamá, en el cual desde enero de este año no me dejan verla.
Sometidos en una profunda angustia, se encuentran dos hermanos, los que denuncian que no pueden visitar a su madre, quien se encontraría internada en un hogar del adulto mayor desde 2019. Para mí ha sido mal y ¿cómo le puedo decirle? De terror, porque no sé cómo están las condiciones de ella ahora, ¿me entiendes? Me la están matando en vida, me la están matando en vida, ¿me entiendes? Y no deberían de ser así. Yo cumplía con mis cosas, con mi vacuna, tanto que yo la señora me puse la vacuna, pedí una hora y un día me castró extraño porque me bloqueó y dije ya voy a venir para acá y no salía nadie. Y ya lo estoy viendo, estoy confirmando que no hay nadie ahora. Mi hermana la trae sin autorización de nadie, sin hacer una reunión familiar, ni de hermanos, nada, solamente ella por decisión propia. Y como tenía conocidos trabajando en este hogar, entonces ella hizo el contacto y como vio que le resultó todo y la trajo, sin pedirle permiso ni autorización a nadie. O sea, ni yo que soy su hermana mayor, ni mi otro hermano que sigue, tampoco. O sea, nosotros nos enteramos después por terceras personas que mi mamá estaba internada. Fue el miércoles 5 de enero, el último día que Clara Pérez pudo ver el rostro de su madre al interior de una casa de reposo ubicada en la población Carol Ursúa de Puente Alto. Más que un grato momento y un lindo recuerdo, su preocupación aumentó considerablemente desde aquel momento. Mal, porque yo le traje almuerzo, le traje postre, le traje galletitas, le traje jugo, nada la satisfacía. Todo ella era ansiedad, tenía mucha hambre. Entonces uno se va mal porque no sabemos cómo es de la puerta para adentro. Hace 14 años que Virginia del Tránsito Castillo padece de Alzheimer. Por un largo tiempo, antes de llegar a Santiago, vivió en la localidad de Quinta de Tilcoco, en la sexta región, y con el pasar del tiempo, en 2019, habría sido ingresada a la casa de reposo que tenía dirección en la comuna de Puente Alto. Siempre me nombraba Mauricio, porque el único que estuvo al lado de ella, ¿me entiendes? Fue el único. Y entonces un día para otro, me la pescaron y se la llevaron para el sur. Más que yo, como ella cayó al hospital, yo también no podía mucho hacerme cargo con ella tampoco. Pero igual estaba dispuesto, no importa, a luchar con ella nomás, hasta donde Dios nos dé vida a los dos. Aseguran haberse contactado en reiteradas ocasiones con el hogar de adultos. Sin embargo, sus solicitudes no han tenido respuestas. Por lo mismo, la relación y comunicación entre madre e hijos se ha visto totalmente quebrantada. La encargada de este hogar, no, es que yo no le puedo dar información. Usted tiene que pedirle información a su hermana. Yo le digo, pero si es usted la que está, es su casa. Entonces, ¿cómo yo puedo ir a pedirle información a otras personas? Me dijo, no, es que usted tiene que acercarse a esas personas. Las veces que usted le mandaba mensajes, cuando yo le mandaba mensajes, se daba miles de vueltas para decirme que no. Ya después era tanto lo que yo insistía para los mensajes que yo le mandaba audio para que ella me lo respondiera y finalmente los escuchaba y no me respondía. Hasta que finalmente me eliminó, me bloqueó. Este es el camino que nos lleva al hogar donde está mi mamá, que eso no es un hogar, es una casa, en el fondo, ¿ya? Una casa común y corriente. Y es el trayecto en donde yo hacía para venir a verla, en el cual cuando yo llegaba a la puerta no sabía si me iban a dejar entrar o no, porque siempre estaba ahí la angustia de saber si yo la iba a ver o no. ¡Aló! Está con llave, parece. ¿Está con llave? Sí, esta puerta siempre estaba abierta, siempre. La corrían para acá, pero ahora tiene cadena y tiene candado, porque con llave no está. Yo te podría decir que por lo menos 3 meses, ¿cachai? Vinieron en varias oportunidades, la PDI, la municipalidad, creo que fallecieron un par de viejitos al lado. ¿A fiscalizar bien? A fiscalizar, de hecho creo que estaba funcionando de manera irregular, ¿cachai? Entonces se presentó, digamos, esa situación. Pero ya hace un par de meses que salieron de acá, los viejitos todos. Ya.
No te podría asegurar. No sabe dónde. A dónde, no alguna dirección para nada. Ya. No. ¿Y usted y cuándo estaban trasladando al adulto mayor? No, yo creo, mira, nosotros trabajamos acá desde las 8 hasta las 6 y en ese intervalo de tiempo no vimos nada, ni camiones, ni una van, nada, absolutamente nada. Lo que sí nos pareció raro que de un momento a otro los viejitos siempre se colocaban acá afuera a pedir cigarros, ¿cachai? Hablaban algo y de un momento a otro nos desaparecieron. Nos contactamos con una de las hermanas de Clara, que hoy estaría a cargo de la señora Virginia, pero no quiso dar declaración alguna frente a nuestra cámara, asegurando que se trataría de un conflicto familiar, mientras que desde la casa de reposo no recibimos mayores antecedentes. ¡Aló! Por las condiciones que está, parece que se fueron. Yo creo que se fueron, se arrancaron más bien dicho, porque igual el Ceremi las perseguía, porque el Ceremi dijo que había venido varias veces a ver este hogar. ¿Cómo se toma esta noticia de encontrar el lugar en estas condiciones y que no esté su mamá? Imagínense, si estábamos angustiados antes, que sabíamos que estaba acá, que no estaba en las mejores condiciones, pero que sí sabíamos que estaba acá. Imagínense ahora que llegamos y no sabemos dónde está. O sea, ¿qué habrá pasado con ellos? ¿Qué hicieron con ellos? Llegar hasta las últimas consecuencias para poder verla. Como se lo dije delante, yo no quiero saber el día de mañana que me llamen de noche y me digan, oye, mi mamá se fue. Y sin estar presente. Y cuando yo siempre estuve presente con ellos. ¿Dónde está su madre? ¿Por qué el hogar se habría trasladado hasta otro lugar? Son las preguntas que más se repiten en Clara y Mauricio, quienes viven una incertidumbre al no saber el estado de salud de su progenitora. Es una situación terrible que, sin lugar a dudas, está afectando cada vez con mayor frecuencia a las familias, donde una madre lamentablemente es el centro de la disputa y hay un trasfondo económico, que eso es lo terrible, lo impactante. Es una situación compleja. Se suma a esta conversación el doctor Sebastián Ugarte. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy bien. A ver, tomar la decisión de dejar a una persona en un centro especializado, en un hogar de ancianos, en una clínica, es una decisión de familia porque implica muchas cosas, doctor. Sí, sin duda. Cuando es una persona adulta en general, declararla incompetente es bastante delicado y en general hay muchas precauciones, pero en el adulto mayor, sin embargo, existen bastantes facilidades para que se pueda proceder a que un otro familiar lo subrogue, etcétera. El problema es que en una familia pueden haber diferentes miembros, no siempre tienen la misma visión sobre el cuidado y cada día más en Chile hay más adultos mayores, también hay más demencia, hay más Alzheimer y esto es una realidad que nos golpea cada día. Doctor Ugarte, y una cosa que uno ve también en forma cotidiana es que muchos de estos hogares de reposo, que cuestan algunos muy caros, funcionan en forma irregular, sin tener todas las acreditaciones sanitarias. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Los hogares de larga estadía tienen que tener una serie de condiciones para que aseguren las mejores condiciones para el adulto mayor. Y por cosas económicas muchas veces se crean instituciones que no cuentan con todo esto. ¿Y cómo garantizamos de que el adulto mayor va a estar bien cuidado, bien alimentado, que las condiciones de higiene son las adecuadas, que va a tener la supervisión profesional? Pero yo le quiero preguntar ahí al tiro, doctor Ugarte, porque sin duda que esta es una situación dramática y que nadie quisiera finalmente tener a una persona, un familiar, a la madre, al padre, ¿verdad?, en un hogar donde las condiciones no están dadas, pero muchas veces las personas no tienen la capacidad para tener a su ser querido en su casa, porque muchas veces necesitan cuidados especiales. Entonces, si hay un buen hogar que realmente se preocupa del bienestar emocional y físico de las personas, ¿no es mejor acaso estar en ese hogar?
El tema es cómo garantizar que en ese hogar de larga estadía se cumplen con estas cosas. Lo ideal es que tengan una aprobación sanitaria para estar certificado de que está en orden. Obviamente en Chile tenemos una serie de hogares que no cuentan con sus certificaciones, hay un área gris que debería regularizarse, pero eso es lo que le da a la familia la garantía de que al menos cumple con cierto estándar de cuidados profesionales, higiene, etcétera. Si el problema son los costos que esto tiene, ¿no es cierto, Emilio? Sí, no, por supuesto. Y el problema acá de base de esta historia donde escuchamos justamente a estos testimonios tan dolorosos es que hay dos grupos de hermanos, dos por cada lado, que se están disputando a una madre, alejándola del cariño, del afecto y del contacto estrecho que es necesario. Sí, el por qué se está disputando esta situación es lo que nos convoca, ¿no? Queremos saludar a Anita María, que está precisamente con algunos de estos familiares de esta mujer que está en este lugar, de Clara, digo. Anita María. Hola, ¿cómo están a todos? Sí, estoy justamente con Clara. Primero que nada, agradecerte, Clara, de que hayas entregado tu testimonio a través de este espacio de Tu Día Te Escucha, porque ustedes tocaban varios puntos claves allá en el estudio. Lo primero, que el grupo familiar, en este caso los hermanos, estén de acuerdo en internar a una persona en una casa de reposo, en un hogar de larga estadía, algo que en este caso no ocurrió. Y lo otro, lo que decía Mirna, este lugar no sería un sitio especializado y por eso el tiempo en este minuto es oro para Clara y su familia. Clara, cuéntanos. Claro, para nosotros es un lugar que no nos da confianza para nada, a mí, y no tan solo a mí con mi hermano, sino que a todo el círculo familiar, ¿ya? Porque este es un problema familiar en el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fuimos al nuevo hogar porque ellos se fugaron del otro lado. Porque ellos estaban en Puente Alto, en la Carol Ursúa. Claro, y se fugaron, se puede decir ahí, porque los mismos vecinos nos decían que andaba la PDI detrás de ellos, que andaba el CEREMI detrás de ellos, que andaba la municipalidad. Entonces, por eso ellos se fueron, porque se le estaban muriendo los abuelitos. Y allí empezaron a sospechar ustedes, allí encendieron las alertas. Bueno, yo empecé a sospechar cuando esta señora me bloqueó. La dueña del hogar, la Michelle Roldán se llama ella, entonces ella me bloqueó, entonces, ¿por qué razón me bloqueó? Porque yo le pedía, le mandaba audios pidiéndole, para respaldarlo obviamente, pidiéndole visitas para mi mamá. ¿Y en algún momento le pediste además a través de WhatsApp, por ejemplo, fotos o videos? Porque es algo que uno que a veces ha utilizado, digamos, estos lugares, lo hace, pide fotos, videos, audio. No, ella nunca, al principio cuando iba mi hermano, cuando pudo ir mi hermano, a él le prohibían sacarle fotos a mi mamá, le prohibían hacer videos. Ya, de hecho, mis sobrinos tenían que sacar las fotos de a través de la reja, que son las fotos que yo le envié a ustedes que se ven a través de la reja. Entonces eso, porque adentro no podían, porque siempre había una persona al lado. ¿Y qué les decían cuando intentaban tomarse una foto? Porque es normal que de repente uno visite a una persona familiar que esté allí, te tomes una foto, le hagas un video para mostrárselo a los demás. No, que no se pueden tomar fotos, que no se pueden grabar. Claro, porque las condiciones eran insalubres. De ahí de ese hogar eran insalubres. ¿Por qué razón les digo yo? Porque yo cuando entré a ver a mi mamá, había una planta, por ejemplo, y en esa planta la jeringa de los ¿cuánto se llama? Los diabéticos, que se inyectaban los diabéticos, entonces estaban entre medio de las ramas. ¿Ya? Claro, entonces, y después yo un día le llevé helado a mi mamá, se chorrió, quise lavarle las manos con la típica llave que está en el jardín siempre. Había botellas con orina, el olor a orina que había ahí era pero súper desagradable. Condiciones que por supuesto a nadie le gustaría ver. Además son 28 adultos mayores los que permanecen en esta casa de reposo, en este hogar de larga estadía. Pero hay más antecedentes, Clara, queremos seguir escuchando contigo. Volvemos al instante porque hay más información también que vamos a tratar del otro lado del estudio. En esta segunda parte de Tu Día Te Escucha, vamos a acompañar a estos dos hermanos tras la búsqueda de su madre, que tal como ellos se adelantaban, ya no estaba en este hogar de reposo de la población Carol Ursúa, sino que en otro sector de la zona sur de la capital. Veamos un breve adelanto de esta búsqueda de esta madre que no habíamos visto y que no veremos, y que detrás de esto hay una historia dolorosa, porque es
La madre utilizada como una especie de trofeo de guerra en una disputa entre hermanos y por un trasfondo económico. Veamos un breve adelanto y volvemos con esta historia. Hermanos que desde hace meses no pueden ver a su madre. Esta vez, en esta segunda parte de este reportaje, vamos a acompañar a estos hermanos, quienes descubren que ella está internada entre gallos y medianoche, según denuncian, en otro hogar ubicado en la zona sur de la capital. Veamos este segundo informe de Tu Día Te Escucha. Hola, Clarita y Mauricio. ¿Cómo le va? Disculpe. Sí. ¿Cómo están? Nervioso. ¿Sí? Preocupado. ¿Y cuál es la situación que pasa con su madre? Es que mi mamá la sacaron de la casa de donde ella estaba en el campo, en Quinta de Tilcoco, la sacó mi hermana. O sea, desde hace ya varios meses ustedes no pueden ver a su madre. Claro, y cuando, porque él tuvo la suerte de verlo un poco más que yo, y si llovía y le tocaba visita, no podía ir a ver a mi mamá porque estaba lloviendo, porque ¿a dónde la recibían? ¿Por qué creen ustedes que su hermano no le quieren decir que estaba acá en este otro hogar? Porque yo pienso que ellos tienen intereses económicos con mi mamá. ¿Quién ha pagado estos hogares en diferente, el que estuvo y el que está ahora? Mi hermana. ¿Ustedes nunca han pagado? Nunca hemos pagado porque mi hermana llegó... ¿Estarían dispuestos a pagar en caso de que haya...? Mi mamá tiene una casa, ya esa casa se puede arrendar. Más la jubilación, le dije yo, y le pagamos a alguien donde mi abuela, porque ahí donde ella estaba bien. Y le dije yo, y si faltan medicamentos, si falta pañales, si falta otra cosa, le dije, entre los 4. ¿Qué les parece si vamos al lugar donde averiguamos ya que está? Sí. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, por supuesto. Averiguar también, saber si el hogar que está actualmente también funciona con permiso o clandestino, como ocurrió la otra vez. ¿Les parece? Sí, sí. Ya, vamos. Vamos. Fome lo que está pasando porque igual la echo de menos. He tratado de verla, pero no he podido. Y que la saquen así, sin decir nada. O decirme por último ellos saben dónde vivo yo, ir para la casa. Mi hermano sabe dónde vivo, se demora 15, 10 minutos en llegar en el auto y no me dice. ¿Para ustedes cómo ha sido todo esto? Muy triste porque mi mamá nunca hubiese querido ella terminar en estas condiciones. ¿Dónde es? 2581, ¿dónde es? Aló. Hola, buenas tardes. ¿La señora Michelle? ¿De parte de? Soy la hija de la Virginia, digamos. Ya, espérame un rato. Ya. Estamos en el hogar, en un hogar de ancianos. Efectivamente se ven varios adultos mayores acá en el interior. Hola, buenas tardes. ¿La señora Michelle está? La señora Michelle no está, ¿quién la busca? Soy Rosa, la hija de Virginia. No, ella no está. Pero el señor que salió recién dijo que sí estaba. No, ella no está. Es que el señor no sabe, porque él es el jardinero. Ya, buenas. Yo soy Emilio Saglan, soy periodista de Canal 13. ¿Podría hablar con doña Michelle? Que la señora Michelle no se encuentra, caballero. Es que ella sabemos que está acá, nos dijo recién. Ella no está, si yo le digo que no está, yo soy la asistente del día porque ella no está. Ya, ellas pueden ver, son hijas de una señora que está aquí en el lugar. ¿Cómo se llama ella? Virginia Castillo. Virginia Castillo. ¿Ellos podrían entrar a ingresar a ver el lugar? Hola, buenas. Bueno, aquí vienen... Señora Seremi de Salud. ¿Cómo está? Doctor Jorge Flores de la Seremi de Salud. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Es Fenicia. Es Fenicia. ¿Y cuál es su cargo acá en el LEAM? No, yo no sé, pero... Vamos a tener que solicitar Mi hermana igual quiere que nosotros vamos y le dejemos plata. Pero si ella sacó a mi mamá sin permiso, sin informarle a nadie, entonces, y ella la vino a encerrar acá, entonces es porque ella no necesitaba nada.
En definitiva, la señora Michelle, la dueña del establecimiento, ustedes se han percatado que está adentro. Y se está negando. Y si se está negando es porque no tiene su conciencia muy tranquila. ¿Y qué le va a pedir cuando salgan los funcionarios? ¿Qué les pide a ellos? Que si de ellos depende, que me dejen ver a mi mamá, po. El Ceremi que está al interior va a efectuar la revisión de todo lo que dice con la documentación, con la calidad de atención que le brindan a los adultos mayores. Y eso en realidad no, por nuestra parte... ¿Tiene la autorización para funcionar? Y eso lo va a ver el Ceremi. Ahora tiene que ver la documentación, si está conforme a la capacidad que está autorizada para tener de adultos, y eso ya es competencia del Ceremi. Perfecto. Nosotros estamos más que nada acá para darle protección en lo que es la fiscalización. Que ellos fiscalizaron y todo, pero no está bien, no está regularizado del todo. O sea, yo pienso que deben estar en trámites. ¿No tienen resolución sanitaria? No. En definitiva, estos hermanos no lograron ver a su madre. La dueña del establecimiento se negó a permitir su ingreso. Y otro tema que preocupa a estos hermanos es que, de acuerdo a lo señalizado por los funcionarios de fiscalización de la Seremi de Salud, este establecimiento no acredita una resolución sanitaria para funcionar en forma regular. Aquí, en estos momentos, hay 28 personas adultos mayores. Es realmente preocupante cómo existen decenas de estos hogares de adulto mayor que están funcionando sin contar con todas las regulaciones del caso. Toda vez que en este tiempo especialmente se necesita ser muy riguroso por la situación de la pandemia del COVID. Ya han habido muchos casos donde muchos adultos mayores han enfermado gravemente y muchos han fallecido. Entonces la situación es crítica en este tipo de recintos y de alguna forma el testimonio de esta familia, de estos dos hermanos, es un botón de muestra de lo que está pasando. No sabemos con cabalidad el resultado de este examen, de esta visita o fiscalización de la Seremi de Salud, porque lamentablemente la persona que fue al lugar no estaba autorizada para darnos a conocer ese resultado. Lo que sí le anticiparon a esos dos hermanos es que no acreditaba en ese momento la resolución sanitaria que le permitiera funcionar. ¿Qué le parece esta situación? No, terrible, terrible. Aparte, doctor, que, o sea, igual tenemos que considerar algo que hablábamos fuera, ¿no? Mientras escuchábamos este lamentable testimonio, estamos envejeciendo como población. Entonces tenemos que estar preparados socialmente, educacionalmente y culturalmente también para hacer frente a una población cada vez más envejecida. Así es, Ángeles. Desde el año 1950 hasta ahora, la población mayor de 65 años ha aumentado más de 7 veces en ese periodo. ¿Y qué significa? Que en nuestro país la esperanza de vida, cuántos años más vamos a vivir, ha aumentado notoriamente. Sin embargo, la esperanza de años de vida saludable no ha aumentado en la misma medida, ha aumentado menos. Claro. Entonces, vivimos más, pero no necesariamente en buenas condiciones. Doctor, ¿qué tan importante es psicológicamente hablando para las personas mayores, para los adultos mayores, el que se les prive de sus seres queridos? Porque decíamos, podemos estar vivos muchos años, pero con calidad de vida muy mala. Exacto. Pero además que te priven de ver a tus hijos, a dos de tus hijos, que te priven de tus nietos, que te priven de salir un fin de semana, de irte a almorzar a la casa, si es que las condiciones de salud te son favorables en el fondo. Bueno, cuando la persona se va volviendo mayor, puede tener un envejecimiento normal o puede presentar algunas alteraciones de su pensamiento, de su forma de analizar los datos y de su comportamiento, que está en el grupo de las demencias. ¿Qué ocurre? Si uno lo saca a su medio ambiente normal, es un primer estrés porque está acostumbrado a ciertas cosas, punto uno. Segundo, si tiene algunas ayudas, por ejemplo, ayuda auditiva, un audífono, y no lo tiene puesto, va a tener una dificultad. Tercero, si tiene posibilidad de salir al aire libre, ver la luz del sol y saber cuándo es de día y cuándo es de noche,
otro elemento clave para que pueda reorientarse y vivir más o menos de acuerdo a cómo lo ha hecho. Cuarto elemento, el contacto con sus seres queridos, con sus familiares, que los retroalimenta, los reconoce, etcétera. Hay imágenes muy impactantes, incluso cuando un adulto mayor ve a un nietecito, que es impresionante. Aunque tenga problemas mentales. Aunque la memoria reciente la tenga dañada, de alguna manera logra ese contacto afectivo con las cosas que son importantes para el adulto mayor, hacer un contacto con su memoria. Se viralizó durante las últimas jornadas la historia de un señor en Estados Unidos, un señor con Alzheimer, ya prácticamente no hablaba. Y resulta que lo va a visitar su familia a este centro asistencial y le llevan a su nieto recién nacido, 6 meses tenía la guaguita. Y dicen que el señor hablaba, y así está el registro, ¿no? El señor hablaba, estaba feliz, contento y como que volvió a la lucidez solo con ese hecho. Y ahí es cuando uno dice, claro, ¿cómo el cariño nos va a ayudarte? Y precisamente que quisiéramos preguntarle a Anita, que está con Clara, una de las hijas de esta señora, ¿no? Quisiéramos preguntarle, ¿es eso lo que más le duele hoy día dentro de toda esta angustia que están viviendo como familia? Claro, y además es justamente lo que decía Clara, la última vez que ella vio a su mamá, apuntando a lo que decían ustedes, la mamá tiende a reconocerla. Clara. Sí, cuando yo vi a mi mamá, supuestamente la señora Michelle tiene muy avanzado su Alzheimer, entonces a mí me extraña si ella dice que es así, ¿por qué mi mamá me reconoció cuando yo fui a verla? ¿Ya? Y también reconoce a mi hermano, a Mauricio. ¿Ya? Y entonces eso es lo que a mí no me cuadra, ¿me entiendes? Clara. ¿Qué es lo que más le genera dolor? Recogiendo la pregunta de Ángel. Sí. Bueno, lo que es verla en las condiciones que está, que mi mamá tenemos claro que nosotros está muriéndose de pena, de tristeza, de soledad. Ella le tenía mucho terror a la soledad, ella tenía miedo a morir sola. Y ahora verla en esas condiciones es terrible. Clara, me gustaría preguntarle algo. Ella está esperando el día de su muerte ahí y sola. Sí, dígame. Sí, Clara, ¿cómo le va? Le saluda Mirna Schindler. Clara, le quiero preguntar cómo era su mamá, porque claro, uno ve, ¿no es cierto? Claro, el final de la vida de una persona, pero esa persona tuvo una existencia, fue joven, tuvo sueños, tuvo hijos, 4 hijos en el caso de ustedes. ¿Cómo era su mamá? Descríbala. Mire, la verdad es que mi mamá era una mujer muy humilde, de muy bajo perfil. Ella fue una mujer que sufrió mucho en la vida, ¿ya? Ella sufrió por sus parejas, ella fue muy maltratada, física y psicológicamente. Entonces, esos son los recuerdos que yo tengo de ella. Y verla que termine en estas condiciones peores aún, es muy terrible para todos, no tan solo para mí, sino que para toda la familia, para sus hermanos, para mi hermano, ¿me entiendes? Para mis primos también, todos tienen una tristeza horrible por las condiciones que ven a mi mamá ahora, sí. Ahora, esta relación con su hermana, que fue la que la internó en este establecimiento de larga estadía, ¿esta relación estaba quebrada antes de que su mamá fuese a este lugar de Puente Alto o fue justo ese el punto de quiebre? No, mire, nosotros estábamos medias enojadas, pero así que nos dejamos de hablar nomás, no discutimos nunca, jamás, porque yo no soy de andar gritando y peleando, cosas así. Entonces yo dije, ya bueno, ya en algún momento se nos va a pasar la rabia y vamos a hablar. ¿Ya? Y resulta que después esto se acentuó más cuando en un acto de rebeldía ella agarra a mi mamá y la viene a internar sin hacer una reunión de familia, sin hacer una reunión de hermanos, y llegó y la encerró. Y entonces, obviamente que nosotros ahí entramos en cólera, ¿no cree usted? Claro, ahí empeoró más la situación. Entonces, Clara, la preocupación central en este minuto es el estado de salud de su madre, porque no solamente tiene Alzheimer, sino que también tiene la presión alta, tiene diabetes, si no me equivoco, Clara. Por eso le preocupa muchísimo las condiciones sanitarias de ese establecimiento. Te quiero invitar, Clara, a que escuchemos también las reacciones, por ejemplo, de la Seremi de Salud. Rodrigo Guajardo, jefe de personal de la Seremi de Salud en la región metropolitana, nos hace llegar este video. Escuchemos, de profesiones médicas, quiero decir. Sí.
Se concurre a fiscalizar por denuncia establecimiento para cuidado del adulto mayor, establecimiento que se encontraba funcionando con 28 residentes, 17 varones y 11 mujeres. Dentro de los hallazgos relevantes que se observaron en este área es que no cuenta con la autorización sanitaria correspondiente emitida por esta Secretaría Regional de Salud. Además no posee dirección técnica por profesional que sea capaz de gestionar correctamente el cuidado de estos adultos mayores. En base a eso habían deficiencias en temas de documentación, fichas, manejo de personal e infraestructura. Además se evidenciaron graves deficiencias respecto a la cocina, entre ellas lo más grave, presencia de fecas de roedores. Por tal motivo se inició un sumario sanitario y la prohibición de ingreso de nuevos residentes a este establecimiento, y por tal motivo, bueno, vamos a estar monitorizando cómo se desarrolla este sumario sanitario para que una vez concluya ir a visitarlos nuevamente. Ya, pero en estricta Clara, ¿cómo rigor, recibes con esas eso... declaraciones? La verdad es que es como lo que yo me imaginaba, porque si aparentemente el hogar de ahora donde están es un poco más decente, se puede decir, ya no me sorprende que la casa esté en esas condiciones. ¿Clara? ¿Cómo más decente? Tú dices diferencias en cuanto a la casa de Carol Ursúa y la actual. Claro, porque la otra casa era una casa chica en donde se podía ver en el antejardín, ahí eran las visitas, que el día que llovía mi hermano no podía ir a las visitas porque estaba lloviendo. Y entonces, el higiene de la casa no era el mejor. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, esperemos que sea como se ve, porque es una casa más grande. Claro, pero bien decía entonces la declaración de la Seremi de Salud que se encontraron irregularidades en la cocina, fecas también de ratón, entonces son como declaraciones bastante fuertes por la preocupación que ya tú tienes de tu madre. Claro. Entonces, el higiene no los acompaña. Y yo me daba cuenta en eso también cuando yo iba a ver a mi mamá. Porque mi mamá siempre andaba con olor a orina. Yo le decía que el pañal huele mucho a orina, le decía yo. No, si la cambiamos hace poco, si la bañamos también. De hecho, tú decías que a veces la veías solamente con una cuestión delgadita encima. Ella, la vestimenta de mi mamá, las 3 veces que yo la vi, era un pañal y un vestido. Un vestido escotado, sin ropa interior, para arriba ni para abajo. ¿Ya? Y ahí no quiero entrar en la duda, qué sé yo, pero la cosa es que ahí también habían personas que no estaban mal de la cabeza. Había un señor que un día, yo estaba con mi mamá, salió de adentro, que era un paciente de ahí del hogar, y le da un beso en la boca a mi mamá. Entonces dígame, ¿qué impresión me llevo yo? ¿Clara? Qué tremendo. ¿Ya? Entonces, sí, dígame. Sí, una consulta. Con todos los antecedentes que hay, con la resolución que acaba de entregarnos el Seremi, ¿usted estaría en condiciones de llevarse a su mamá a su casa o a otro lugar, condiciones económicas o condiciones habitacionales como para sacar a su mamá de allí? Mire, la verdad es que nosotros hemos conversado ese tema con mi hermano. ¿Ya? Y mi hermano no tendría problema en hacerse cargo de ella, porque es lo que él siempre ha querido. Ya, su hermano se podría hacer responsable de su mamá. ¿Hay alguna conversación o se podría hacer alguna de intermediarios nosotros? Porque nosotros hemos tratado de llamar como equipo de producción a su hermana, ¿no? A quien tiene la tutoría. De hecho, la acaban de llamar Ángeles. Y no quiere lamentablemente responder. Pero la pregunta es, ¿podría? No, si ella no quiere. Ya, pero ¿por qué no quiere? Porque podríamos seguir intentando. Y con esta declaración pública, en el fondo podríamos ayudar en algo, ¿no? Si ustedes se pueden hacer responsables de su mamá y tenerle mejores condiciones, uno por lógica dice, bueno, mi mamá tiene que estar donde mejor la cuiden, ¿no? Exactamente. Sí, mire, nosotros hemos conversado bastante ese tema con mi hermano y yo le he dicho a mi hermano y que yo siempre lo voy a apoyar. ¿Ya? Entonces, mi mamá igual tiene su casa, que su casa se puede arrendar. Mi mamá tiene su jubilación, que no es mucha. Y yo le digo, yo igual te puedo ayudar, ¿ya? Con lo que haga falta, ¿ya? Entonces, yo le digo, yo sé lo que es tener el Alzheimer.
O sea, no esperemos una persona normal en la casa. Yo le digo a mi hermano, ten en cuenta que mi mamá lo más probable es que usa pañales, pero yo sé que usa pañales por obligación, ya, porque le obligan a usar pañales. Pero le digo yo, toma en cuenta que si ella usa pañales, tú tienes que estarla mudando y todo. Y la señora de mi hermano dice que ella no se hace problema, ¿ya? Entonces yo le dije, estoy de acuerdo que lo más probable es que llegue un momento que tengamos que internarla, ¿ya? Por su salud mental. Entonces yo le digo, pero ahí sería en un lugar en donde nosotros estemos de acuerdo que ella va a estar. Porque cuando yo supe que mi hermana que había internado a mi mamá, yo empecé a averiguar como loca así en hogares. Y vi varios hogares en que eran buenos, en que nosotros podíamos ir todos los días si queríamos, que el fin de semana la llevábamos y que nos pasaban piezas para mi mamá, que le podíamos poner cuadros de nosotros, las fotos que ella quisiera, televisión, radio, lo que ella quisiera. Entonces, en comparación a cómo está ahora, yo dije... Se hace urgente, Clara, la ayuda, la gestión, digamos, para poder sacar a tu mamá de este establecimiento de larga estadía. No es solamente tu mamá, hay 28 adultos mayores, 28 personas mayores, quiero decir, en este establecimiento que está en la comuna de Puente Alto y que, como bien lo decía entonces la Seremi de Salud, no cuenta con las condiciones de higiene correspondientes para que pueda operar. Seguiremos atentos también a tu caso nosotros como equipo. Gracias, Clara, por compartir tu historia a través de Tu Día Te Escucha. También estamos conversando con Senama para ver qué opciones nos pueden entregar y qué herramientas para poder gestionar esta ayuda, Clara. Bien, gracias Anita María, gracias también a Clara por su testimonio y ojalá, ¿no?, que los hermanos se puedan poner de acuerdo. Es por el bienestar de una persona, o sea, no más allá de las realidades que uno pueda tener con el otro, de que estemos peleados o no estemos peleados, uno tiene que mirar finalmente el bienestar de una persona mayor que te dio la vida, o sea, ni más ni menos te dio la vida. Sí, definitivamente esta historia continúa, pero también lo importante, lo relevante es que es una señal de alerta para muchas otras familias. Totalmente. Ojo con el lugar de reposo, la casa o donde están sus adultos mayores. Hay que preocuparse si efectivamente cuenta con el personal idóneo, si están todas las condiciones higiénicas, etcétera. Así es. También digamos, Emilio, que esta historia llega precisamente a través de nuestro WhatsApp más 569. Total y rotundamente. Se encendieron las alarmas, se encendieron las alertas porque dijeron, se sube la cuenta de la luz hasta en un 40%. Y eso ha derivado a que nosotros aquí en el programa durante las últimas jornadas hemos estado conversando de cómo ahorrar, entregar tips, entregar datos, herramientas, ¿no? Pero además también comenzaron los cuestionamientos, pues, ¿cómo rechupalla nos cobran la cuenta de la luz y al final a uno le cobran más un mes que el otro? Uno no sabe leer las cuentas. Bueno, hay alguien que sí nos puede explicar. Así es, porque el gobierno está planteando un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para congelar, para impedir el alza de la luz, que además mitigar básicamente el concepto, porque usted sabe, ¿no?, viene el invierno, sube todo y todo se hace casi con electricidad, particularmente en los edificios como los que estábamos viendo. Estamos con el ministro de Energía, Claudio Huepe. Gracias, ministro, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. A ver, ministro, explíquenos de qué se trata este proyecto de ley, porque ya surgieron algunas voces que tiene elementos que pueden ser no tan convenientes a la larga. En la práctica, ¿qué significa este proyecto? En la práctica significa que para la mayor parte de los consumidores, más del 80%, digamos que son los que consumen menos de 200 kWh por mes, no va a haber un alza durante el año 2022, se va a mantener la estabilidad, va a haber un alza solamente en términos del IPC, se va a mantener la estabilidad de la cuenta en términos reales, digamos. Y a partir del año 2023 se van a producir para ese mismo grupo de consumidores alzas progresivas de hasta 5% por periodo tarifario. Los periodos tarifarios son de 6 meses. Ya. Y esas alzas se van a ir produciendo hasta que se recupere el precio, por así decirlo, que deberíamos tener. Ministro, estos 200 kilohoras... 250 kilowatts. Exacto, 250 kilowatts hora. Quiero preguntarle, ¿esto está calculado en una familia de cuántas personas? Más o menos para tener una idea. Normalmente, más que eso, lo que nosotros sabemos que más o menos el 80-82% de los consumidores están en ese rango, bajo 250 kWh. Al mes, porque ¿te acuerdas, Francisco, que teníamos una duda ayer que decíamos cuánto es real? Porque muchas personas dicen, no, pero es que nosotros consumimos un poco más, pues somos una familia de 5 integrantes, etcétera, etcétera. Bueno, pero estamos de acuerdo que ustedes pusieron una línea, digamos, ¿no? Que es la que sí, exactamente. Y luego para aquellos que consumen un poco más que eso, es decir, entre 250 y 500 kWh por mes,
también va a haber un alza, o sea, va a haber un alza un poco menor del hasta 10%, pero en realidad en la cuenta se va a hacer más o menos del 5 o 6% finalmente en la cuenta real. Ya, pero ministro, en estricto rigor, ¿por qué es esta alza? Uno puede entender las situaciones externas y anteriores, ¿no? Pero aquí no es que se va a congelar, comillas, el precio de la luz, sino que se va a mitigar durante un tiempo y que después igual te van a pegar el guaracazo. Entonces, como que uno dice, lo vamos a pagar hoy día o lo pagamos mañana, pero lo vamos a pagar igual. ¿Por qué? Lo que pasa es que esto es un mecanismo de estabilización permanente, o sea, aparte de la solución puntual para el problema, porque recordemos que todo este problema o la situación que estamos actual se origina porque el año 2019 se congelaron las tarifas eléctricas. Se congelaron completamente las tarifas eléctricas, de hecho el alza del IPC empezó a contarse desde el año pasado. Y eso se congelaron por la pandemia. Por la pandemia, exactamente. Y por lo tanto, ahora vamos a, de alguna manera, acercarnos a cuáles serían los precios reales. Pero hay que tener una consideración. Aquí hay dos dimensiones. Una es la solución de corto plazo con el problema puntual que tenemos ahora, que en el fondo es una acumulación de una deuda, ¿cierto? Y ponernos al día en los precios que existen. Pero en el largo plazo lo que va a pasar es que vamos a tener, y eso es lo que estamos previendo, una serie de contratos eléctricos un poco más económicos, y por tanto eso debería tender a morigerar la subida de las cuentas. Pero ¿cuál es el punto de fondo de este sistema? Este sistema es una especie de, muy parecido a lo que tenemos hoy día en el sistema de las bencinas, muy parecido al MEPCO. ¿Por qué? Porque genera una estabilización permanente a través de un fondo. ¿Y por qué esto es importante? Porque justamente para evitar que cuando hayan cambios en situaciones puntuales, hayan alzas o bajadas bruscas de la cuenta eléctrica, lo que nosotros queremos tener es un movimiento relativamente suave en el tiempo, progresivo. Entonces ahora vamos a tener alzas y después hay bajas. Esto también se puede ir manejando para que va a ser relativamente suave. Entonces ese es el punto de fondo. Nosotros tenemos que tener una cuenta eléctrica que sea relativamente predecible, pero por supuesto reconociendo los costos reales. Ahora, aquí hay un punto muy importante. Nosotros no teníamos ningún sistema preparado para emergencias, y eso fue lo que nos ocurrió el año 2019, ¿cierto? Que estuvimos con una emergencia y hubo que recurrir a una solución puntual. Lo que hace este mecanismo es una solución de largo plazo que permite acumular un fondo para emergencias, cuando hay de repente sobrecostos extraordinarios, situaciones no previstas en el sistema que hay que pagar en algún minuto. Nosotros vamos a tener una especie de seguro, es decir, vamos a estar contratando un seguro que nos va a permitir... Pero eso lo paga el usuario en todo caso. En el tiempo, sí, claro. Es una cuenta muy pequeñita. Estamos hablando que para los 250 kWh esto no va a ser ningún costo adicional. Este seguro lo van a pagar, lo va a ser pagado por aquellos que consumen más de 250, más de 500 y más de 1000, mucho más los que más consumen. Es que frente a eso, ministro, perdona que lo interrumpa, como está, lo saluda a Francesco desde acá. La senadora Yasna Proboste, que estuvo con nosotros, decía que era injusto eso. Porque entiendo, un mecanismo solidario, 2.000 millones de dólares, y se va acumulando entre quienes gastan más, no efectivamente entre el 80 hacia abajo, como usted señala. Pero ella señalaba de alguna manera que de todas maneras le parecía injusto que hubiese consumidores pagando la cuenta de la luz de todos, comillas. Es decir, si bien era un grupo que no es el más vulnerable, tampoco es el que es rico, digamos. Entonces nos planteaba que de alguna manera debía existir otro mecanismo, no que un fondo lo pagara justamente ese porcentaje de la población, sino más bien fuera general u otra idea. Sí, aquí hay dos cosas que son distintas y que quisiéramos distinguir, porque es importante. Uno es un mecanismo de estabilización que le asegura a las personas, y de hecho, a través de este mecanismo, aquellos que más consumen están apoyando a los que menos consumen. Es decir, esto es un seguro colectivo que tomamos todos, ¿cierto? Pero lo pagan fundamentalmente aquellos grupos que más consumen. Entonces también hay que tomar en cuenta eso, que efectivamente eso significa un aporte para las familias de menores ingresos, que va a tener un seguro por el cual no necesitan pagar, digamos. Entonces eso es un punto muy importante. Pero por lo tanto, ¿es injusta la crítica que hace Yasna Proboste? No, yo creo que el punto es que más bien es que ella está apuntando a un tema distinto. Y la pregunta un poco distinta es la siguiente, es si para situaciones particulares, por ejemplo, cuando las personas, ¿qué pasa por ejemplo cuando las personas pierden su empleo? ¿O qué pasa cuando las personas están en un momento de vulnerabilidad particular? Entonces para eso, efectivamente, hoy día existe un subsidio que en la práctica no funciona.
no sirve. Y por lo tanto nosotros estamos trabajando, y esto es una cosa complementaria, son fenómenos distintos pero complementarios, de cómo pensar un subsidio que pueda ayudarle a las personas en situaciones que, por ejemplo, tengan problemas para pagar. Y para eso estamos mirando la experiencia de los países que son como referentes en bienestar, Alemania, España, el Reino Unido, cómo lo hacen ellos cuando las personas tienen problemas para pagar efectivamente y cómo se les puede apoyar en esos minutos. Son dos cosas que son complementarias pero son distintas. Ministro, ¿pueden ir para acá por favor? Porque Sí. mire, tenemos preguntas de la gente. Esta es Claudia, ¿no? Claudia, que nos tiene una pregunta en video para usted, así que para que escuche atentamente, aquí va a estar. Hola, mi nombre es Claudia Rubilar y tengo una pregunta para el ministro. ¿A quién beneficiará el proyecto de congelar las salsas? Va a beneficiar obviamente va a beneficiar a todos los chilenos, sin duda. Va a beneficiar sustancialmente a aquellos que consumen menos, que son los que consumen menos de 250 kWh, que es lo que la consume la mayor parte de la familia chilena, como decía, el 82%, y esos son los beneficiarios. Pero el proyecto de ley, además, como decía, beneficia a todos los chilenos porque nos provee un seguro frente a emergencias que antes no teníamos. Entonces también es muy importante. Bien. Tenemos más preguntas, ministros, para usted, y usted también tiene la posibilidad de hacerlas llegar al más 569-5148-1313. Nos tenemos que ir a un corte. No corte de luz, por favor. Nos vamos a un corte comercial y seguimos con el ministro de Energía, Claudio Huepes. No se vaya. Para evitar el alza de la luz, y tenemos, ministro, más preguntas de las personas. Escuchemos. Señor ministro, tenga usted muy buenos días. Le quiero hacerle una pregunta. ¿Las personas que dejaron de pagar en la pandemia podrán optar a algún beneficio de pago? ¿Qué pregunta? A ver. En efecto, sí, existe una ley de servicios básicos ya aprobada que permite que las personas que no pagaron entre marzo del 2019 y diciembre del 2021 puedan acogerse a un proceso de repactación. Y aquí nuevamente se distingue entre los 250 kWh y los demás 250 kWh. Para todos aquellos que consuman hasta 250 kWh, la repactación es absolutamente automática, se divide en 48 cuotas, no puede ser más de 15% de la cuota mensual normal, y ese monto adicional, esa cuota adicional, la paga el Estado y la subsidia. Aparte, para aquellos que consumen más de 250 kWh, ellos deben acercarse a su distribuidora y plantearle en el fondo su situación, y se puede programar de la misma manera en 48 cuotas con un tope de 15% sobre la cuenta, y es algo que entendemos, eso sí, que haya habido algunas dificultades porque algunas distribuidoras han tenido alguna interpretación un poco distinta de la ley. Sí. Nosotros estamos actuando justamente para que eso no ocurra. Ministro, a propósito de lo mismo, yo no sé si a usted le ha pasado en su casa, pero aquí a prácticamente todos nos ha pasado que de repente uno paga mensualmente y de un mes a otro te llega una cuenta con un valor desproporcionado. Si uno pagaba, por ejemplo, y lo hemos visto con los testimonios de las personas también que nos reportan, ¿no? Totalmente. Pagábamos 30.000 pesos y una cuenta mes siguiente 300 lucas. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Y uno va efectivamente a la sucursal correspondiente de la empresa que te abastece de energía, y resulta que te dice, no, lo que pasa es que no le pudimos tomar el medidor, que y te dan una cantaleta que uno no entiende, y te dice, y tiene que pagarla. Y al final todos terminamos pagando. Y aquí nos ha pasado a prácticamente todo, y mucha gente nos reporta de eso. Y ese queda como en un vacío, como ¿Qué que, pasó ahí? como No que entiendo ¿qué nada. pasa Sí, ahí? es ¿Y difícil. por qué sube tanto la cuenta de la luz? Sí, efectivamente lo que ocurre a veces... Primero la pregunta, ¿a usted le ha pasado? A mí me ha pasado, sí. Sí, si le pasa a ministro de Energía, porque queda para el resto. Sí, efectivamente lo que pasa a veces es lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que a menudo las empresas van a medir, digamos, a los hogares, no lo pueden hacer por alguna razón, no entran, y por tanto cobran un cargo estimado. Y muchas veces, a veces ocurre también, depende de cuándo se tomó el cargo, el punto de referencia, digamos, eso está muy por debajo del consumo real. Y por tanto, cuando llega un cierto momento, se acumula la cuenta y efectivamente eso es algo que se produce. Y por tanto, la gente se topa con que tienen una cuenta mucho mayor de la que ellos preveían. Lo que nosotros que estamos viendo es cómo mejorar un poco dos cosas. Uno, la información al público, porque muchas veces esto es confuso para las personas. Sí. Exacto. Y es difícil entender por qué se está produciendo este cargo adicional. Y otra cosa que también tenemos que mejorar, obviamente, es un trabajo de la relación de las propias compañías con sus consumidores, de tal manera de que muchas veces les puedan advertir de esto con más tiempo,
de tal manera, porque a veces ocurre, a mí me ha ocurrido que pasan varios meses, entonces, y sobre todo cuando pasa el periodo de invierno en que no toman, que es el periodo de más alto consumo, obviamente que la cuenta es mucho más alta. Entonces, ahí hay un mecanismo que tenemos que efectivamente avanzar en mejorar la información y transparencia, eso es con lo cual estamos embarcados efectivamente. Perfecto. Probablemente, ministro, eso de lo más urgente que hay, porque es el malestar viene por ahí. De muchos, ¿no? Cuando ven esa cuenta mucho más alta y no se entiende bien por qué. Claro, es lo que tú consumiste. Pero es difícil comprender muchas veces por qué te lo cobran de una, por qué no hay otro, por qué no se mide cuando se tiene que medir. Claro. ¿Por qué no en algún minuto llegaron los medidores inteligentes y terminaron en un escándalo? Eso. ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué no se puede avanzar ahí? Efectivamente, una de las soluciones para este problema eran los medidores inteligentes. Desafortunadamente la aplicación fue muy inapropiada, hubo gran, digamos, confusión nuevamente pública porque la información no fue clara hacia las personas, no se explicó cuáles eran los beneficios que podía traer, no se hizo una distribución tampoco quizás más correcta de cómo debían ser los costos porque se estaban teniendo costos actuales y beneficios muy en el futuro. Entonces es un proceso en el cual evidentemente hay que mejorar. Porque te lo cobrarán. La primera etapa de esto, como decía, es mejorar la información que se le da a las personas de tal manera que haya mucho más claridad, porque efectivamente es una cosa que siempre escuchamos, que en el fondo que no se entiende la cuenta, por qué se está cobrando, y se ha hecho más mejoras para intentar tener una cuenta más clara, pero creo que probablemente estamos trabajando en hacerlo mucho más. Y en este mismo ejemplo, ¿no?, que poníamos de que te llega la cuenta abultada porque no te han tomado con el medidor, y se supone que es lo que uno consumió, uno actúa desde la buena fe, pero siempre sospechando de que... ¿De por qué te están cobrando? Claro, ¿será que gasté tanto? Entonces, al final, esa incertidumbre es la que mata. Tenemos más preguntas. Tenemos más preguntas, ministro, para usted, así que atento, que son incisivas. Ana María tiene ahí un testimonio. Ana María. Hola, mi nombre es Ana María Valdivieso. Durante la pandemia no se podía cortar la luz por no pago. ¿Ahora sí se podrá? Buena efectivamente ha vuelto el sistema, digamos, tradicional para el corte de luz, en que obviamente tiene que haber un periodo no es inmediato de cuando la gente no paga, pero también estamos, como decimos, actualizando el sistema de la ley de servicios básicos para justamente aquellas personas que tenían deuda y tuvieran algún problema, no sigan teniendo nuevos problemas y tengan problemas con el corte de la luz. Es un tema que nosotros estamos planteando, que la electricidad debe ser un derecho para la persona, porque hoy día es fundamental para la vida cotidiana, ¿cierto? Es un trabajo que todavía estamos en desarrollo, pero el objetivo de esta idea de electricidad como derecho es cómo asegurarnos que todas las personas, obviamente cumpliendo sus obligaciones como corresponden, puedan tener la electricidad que necesitan, al menos un mínimo para poder estar en el mundo moderno, que necesitamos televisión, los celulares, etcétera. Y esto es una cosa que nos preocupa, es parte de nuestra agenda de vulnerabilidad y pobreza, porque justamente ocurre que personas por situaciones puntuales, ¿cierto?, no pueden pagar la electricidad y después se les hace muy difícil volver a pagarla. Y nuestro mecanismo de subsidio, como lo mencionaba, desafortunadamente no cubre estas situaciones y nosotros estamos trabajando mirando justamente las mejores experiencias del mundo. Ministro Cortito, ¿cuánto se estima que una vez que la ley esté en vigencia va a bajar la cuenta de luz para las personas, más o menos? ¿Esta ley? Sí. No. Esta ley lo que produce es una estabilización de la cuenta. Correcto. O sea, no... Es decir, por ahora vamos a tener el alza del IPC solamente durante este periodo tarifario y pequeñas alzas de 2 puntos porcentuales más o menos para algunos grupos, un poco más para otros, en fin, que van a ir produciéndose mensualmente. ¿Y cuál es el que más va a pagar? Semestralmente. ¿Cuál es el que más va a pagar? Porque hay algunas empresas o fábricas, industrias que gastan mucha electricidad. ¿A ellos se les va a cobrar más? Esto tenemos 3 tramos de 200 hasta 250 kWh, después hasta 500 y después mayores de 500. Los que están en mayores de 500 son un grupo muy pequeño de empresas, generalmente empresas, pero obviamente que son las que más consumen. De hecho, consumen más del 30% de la electricidad. Entonces, pregunta de Marcela, ministro. Disculpe que lo interrumpa, pero para que avancemos ahí con otro testimonio. Hola, mi nombre es Marcela. ¿Hasta cuándo estarán congeladas las alzas de la luz? ¿El próximo año podrán volver a subir? Lo que veníamos hablando. Efectivamente, las cuentas van a estar estabilizadas durante el resto de este año con esa alza que me he mencionado del IPC, y a partir del próximo año para los de 250 kWh va a haber una pequeña alza, va a ser un 2%, una cosa así durante el semestre, y luego alzas progresivas cada uno de los semestres hasta alcanzar la
el precio que digamos normal o de... Si se de la dispara luz. el dólar, ministro, Sí. Lo que ya no te eso pongas afecta complicado. básicamente no es la cuenta regulada, sino que lo que afecta es lo que está ocurriendo detrás de la cuenta La regulada, generación, que es ¿no? el sistema de... lo que afecta a eso es básicamente el sistema de estabilización, pero el mecanismo considera diferentes precios del dólar para poder funcionar y para mantener la cuenta estable. Pregunta. También nos ha pasado que muchas personas denuncian a través de nuestro WhatsApp de cortes que no están programados por parte de las compañías. Esto no solo en la región metropolitana, sino a lo largo de todo el territorio nacional. Cortes que incluso han demorado hasta 40 horas de reposición. Se pierde la mercadería, se pierde todo. Y aquí pagamos, ya dicen los insulina, compatriotas, ojo. pues claro, que no les, además de no reponer el servicio, no les entregan explicación. Y además de todo eso, después no hay ningún tipo de recompensación por este corte. Entonces, de reposición ni de ay, ¿cómo se llama? De retribución, finalmente. Corte, sí, por supuesto. Sí, ocurre lo siguiente. Aquí en Chile nuevamente tenemos un tema, y esto está parte también de nuestra agenda de vulnerabilidad y pobreza, que hay una gran disparidad en términos de calidad del servicio eléctrico. Tenemos comunas donde en promedio se corta 1 minuto, 2 minutos al mes, máximo, promedio. Hay comunas en Chile donde la electricidad se corta 100 horas al mes. Imagínate, 100 horas al mes. Eso ya pasa a ser una burla. ¿Tiene algún ejemplo? Generalmente son como unas zonas rurales, por ejemplo, en varias de 100 horas, son varios días. De las más cortas están en las zonas de la región del Biobío, de la Araucanía, etcétera. Y nosotros creemos que eso no puede ser. La ley es una, los consumidores somos uno, los ciudadanos somos uno. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo y estamos de hecho empezando un trabajo con las empresas distribuidoras para ver cómo podemos acortar esa brecha, porque consideramos que esta diferencia sencillamente no es aceptable para nosotros. Y no es solo la luz, porque muchas de las bombas se generan con electricidad, entonces se quedan sin agua y sin luz. Exactamente. Sobre todo en zonas rurales pasa exactamente eso. Ministro, se nos quedan muchos temas en el tintero. ¿Qué le parece si lo invitamos de nuevo? Con mucho gusto. ¿En serio? Sí. Ya, entonces agendamos y viene a conversar de otros temas que se nos quedaron pendientes. ¿Le parece? Muy bien. Fantástico. Pero nos dice que sí, pues después nos lo vamos a llamar y que que les vaya bien en el Congreso, porque si no, no vamos a tener. Es verdad, no vamos a tener esa Sin ley no hay nada. No hay nada. Gracias, ministro. Contamos con eso. Ya. Gracias, ministro. Gracias. Que esté muy bien.